Dicen que en el campo, cuando cae la noche, el silencio no siempre es paz. A veces es el eco de algo que no quiere ser escuchado. Historias olvidadas entre árboles, caminos de tierra y casas donde el tiempo se detuvo. Relatos reales, o casi reales, contados por quienes sobrevivieron para narrarlos. Prepárate para entrar al lado oscuro de lo rural. Porque esta historia podría ser la próxima que escuches desde la oscuridad de tu propia habitación. Bienvenidos a La Red Oscura. Esto me pasó hace unos años, cuando fui a visitar a mi abuela al campo, en una zona alejada de Cajamarca. Ella vivía en un pueblito pequeño, donde las noches son tan oscuras que no se ve ni la mano frente a los ojos, y donde la gente, por costumbre o por miedo, evita silbar cuando cae el sol. Recuerdo que una noche, mi primo Andrés y yo decidimos dormir en una choza vieja cerca del río. Íbamos a pescar al amanecer y queríamos estar cerca del lugar. La choza estaba abandonada, pero todavía firme. La usaban los pastores cuando pasaban por la quebrada. Hacía frío. Encendimos una fogata pequeña, comimos pan con queso y nos echamos en el suelo, envueltos en nuestras mantas. Todo iba bien, hasta que me despertó un sonido. Era un silbido. Suave, largo, como si alguien estuviera imitando a un pájaro. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún ave nocturna. Pero luego volvió a sonar. Más fuerte. Más cerca. Me incorporé y miré a mi alrededor. Andrés seguía dormido. Me puse los zapatos, tomé la linterna, y salí. El viento soplaba suave entre los árboles. Se oía el río allá abajo. Y entonces, el silbido otra vez. Pero esta vez, vino de atrás de mí. Me giré rápido. Nada. Empecé a sentir un frío distinto, como si algo me estuviera mirando. Volví a oír el silbido. Esta vez, a la izquierda. Y luego, a la derecha. Era como si algo, o alguien, estuviera rodeándome. Apunté la linterna hacia el monte. Y ahí lo vi. Una figura alta, muy delgada, parada entre los árboles. Vestía ropa oscura. Llevaba un sombrero grande que le cubría el rostro. No se movía. Solo, silbaba. Un silbido largo, profundo, que no parecía humano. Me congelé. Sentí que si me movía, esa cosa se me iba a echar encima. Di un paso hacia atrás, y entonces... el silbido sonó dentro de la choza. Grité. Corrí. Entré y sacudí a Andrés desesperado. Hay alguien afuera. Nos está silbando. Él no me creyó, pensó que era una broma. Hasta que escuchó el silbido. Pero esta vez, vino de adentro. No preguntamos nada. Salimos corriendo monte abajo, sin linterna, tropezando, con las ramas golpeándonos la cara, con el corazón a punto de reventar. Cuando llegamos a casa de mi abuela, tocamos la puerta como locos. Ella abrió, nos miró, y no dijo nada. Nos hizo pasar, nos dio agua, y luego, con voz muy seria, nos dijo. Lo que escucharon, no era un animal. Aquí, cuando uno silba de noche, despierta a los que no descansan. Desde esa noche, nunca más silbo. Ni aunque esté solo. Esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 15 años. Fue en el campo, en una zona alejada de San Martín, donde vivía mi abuela. Un lugar tranquilo, rodeado de monte y maizales, donde las noches son tan oscuras que solo se escucha el canto de los grillos y el viento entre los árboles. Mi madre me había mandado de vacaciones por 2 semanas, y todo marchaba bien hasta esa noche. Cerca del caserío había un charco grande, al borde de un camino que cruzaba el maizal. Lo llamaban el Charco del Diablo. Los adultos decían que nadie debía acercarse después de las 6 de la tarde. Y que si alguna vez escuchabas una voz que te llamaba desde el agua, no debías voltear. Pero yo era un muchacho curioso. Y esa noche, cometí un error.
Se me hizo tarde jugando con unos primos, y cuando decidí volver, el cielo ya estaba naranja y el viento había comenzado a soplar con fuerza. En lugar de tomar el camino largo, crucé por el atajo, justo por el charco. Y ahí pasó. Todo el lugar estaba completamente en silencio. Ni los grillos cantaban. Sentí como si el tiempo se detuviera. Y entonces lo escuché. Alguien me llamó por mi nombre. Una voz ronca, como si viniera desde el fondo del agua. Me detuve. Pensé que era un vecino, un primo, alguien haciéndome una broma. Pero la voz volvió. Carlos, Carlos. Volteé. Y lo vi. Había un hombre parado dentro del charco, con el agua hasta la cintura. Estaba cubierto de lodo, y no tenía ojos. Solo una sonrisa, larga y torcida, que parecía estirarle toda la cara. No me hablaba con la boca. Solo me miraba, o al menos eso parecía, porque en lugar de ojos, tenía dos agujeros negros. Profundos. Vacíos. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Era como si el suelo me estuviera sujetando. Y en ese momento, el hombre levantó la mano. Una mano larga, huesuda, y sin tocarme, algo me empujó hacia adelante. Caí de rodillas al borde del charco. Y esa cosa empezó a moverse hacia mí. No caminaba. Se deslizaba sobre el agua, como una serpiente humana. Lo tenía frente a mí. Y entonces me agarró el tobillo. Sentí un dolor agudo, como si me quemaran la carne desde adentro. Su mano estaba helada, pero la piel, si se le podía llamar así, era rugosa, casi podrida. Pateé. Luché. Me solté y corrí. No recuerdo cuánto tiempo corrí. Solo recuerdo el miedo. Cuando llegué a casa de mi abuela, no dije nada. Ella me miró, y luego miró mi pierna. Tenía marcas. Como dedos, pero alargados, con uñas torcidas. Ella me preguntó si lo había visto. Solo asentí. Entonces me dijo, tú lo viste. Y ahora él te vio a ti. Mientras no lo llames, no volverá. Pero si alguna vez te acercas al agua con miedo, él lo sentirá. Esa noche no dormí. Y los días siguientes, comencé a escucharlo otra vez. Susurros en la ventana. Golpes suaves en la pared. Mi nombre, dicho con esa misma voz ronca. A veces soñaba con el charco. Pero el agua no estaba quieta, algo salía de ella, lentamente, siempre con esa sonrisa. Cuando regresé a la ciudad, creí que todo había quedado atrás. Pero no. Una noche, mientras me duchaba, el espejo del baño se empañó por completo. Y vi una silueta parada detrás de mí. Alta. Silenciosa. Goteando agua. Sonriendo. Desde entonces, lo siento cerca cada vez que me acerco al agua. En el río. En una piscina. Hasta en la lluvia. Y cada tanto, cuando todo está en silencio, cuando no hay ruido, ni viento, ni nadie, escucho esa voz, casi imperceptible, que vuelve a decir mi nombre. Carlos. No sé qué quiere. No sé si algún día volverá a tocarme. Solo sé una cosa. Si alguna vez estás en el campo, y te acercas a un charco donde no hay ranas, ni zancudos, ni sonido alguno, no mires dentro. Y si oyes que algo te llama, no respondas. Porque el hombre del charco, todavía está ahí. Esperando. Cuando era niño, pasaba todos mis veranos en la casa de mi abuela, en un caserío alejado entre los cerros. Era un lugar tranquilo, pero había algo que nunca me gustó, un árbol enorme, justo detrás de la casa. Un árbol viejo, torcido, con raíces que parecían garras saliendo de la tierra. Nadie se atrevía a cortarlo. Ni siquiera para hacer leña. Mi abuela decía que ese árbol estaba ahí desde antes de que naciera el primer habitante del pueblo, y que estaba mejor si no se tocaba. A veces, cuando jugaba cerca, me parecía que alguien me observaba desde las ramas. Pero cuando levantaba la mirada, no había nadie. Solo los pájaros que no cantaban,
y las ramas que nunca se movían, aunque hubiera viento. Una tarde, escuché a mi abuela discutiendo con su hermana. Decían que algo andaba caminando por el patio de noche, que se oía entre las hojas del árbol, y que dejaba marcas como si fueran pasos, pero de alguien con patas al revés. No entendí nada en ese momento. Solo recuerdo que esa noche me costó dormir. Y entonces pasó. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido. Era un golpe seco, como si una mano golpeara la pared de la casa. Luego otro. Y otro. Como si alguien caminara por fuera, arrastrando los pies, golpeando a propósito. Me tapé con la manta, sin moverme. Y entonces escuché lo peor. Una risa. Suave. Lenta. Como si alguien estuviera parado justo afuera de mi ventana, divirtiéndose. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella se quedó callada, y luego me dijo: ¿soñaste con el árbol? Yo no entendí. Le dije que no. Entonces se puso seria. Muy seria. Me tomó del brazo y me dijo algo que nunca olvidaré. Si alguna vez lo ves moverse, no lo mires. Y si escuchas que alguien baja del árbol, no le hables. Ese no es de este mundo. Pasaron algunos días. Intenté no acercarme más a la parte de atrás. Pero una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a lavar ropa, noté algo extraño en la tierra, junto al árbol. Eran huellas. Pero no normales. Eran como de un pie humano, pero al revés. Con los dedos hacia atrás. Y no había una, había muchas. Esa noche me desperté con el sonido de algo cayendo. Luego, pasos. Pero no por fuera. Adentro. Dentro de la casa. Escuché como algo caminaba por el pasillo, despacio, como si arrastrara una pierna. Luego, silencio. Y de pronto, una voz. ¿Dónde está la abuela? Era una voz seca. Que no sonaba humana. Me quedé congelado. No podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Pero al final, me desmayé. A la mañana siguiente, mi abuela estaba en la cocina. Actuaba como si nada. Pero había algo en su cara, sus ojos estaban diferentes. Como más, apagados. Ese día no dijo nada. No me miraba. Y en la noche, se paró frente al árbol durante horas. Solo ahí. Mirándolo. Susurrándole cosas. Yo la vi desde dentro de la casa. Quería llamarla, pero algo en mí me dijo que no debía hacerlo. Cuando volvió, tenía la cara llena de tierra y una rama seca en la mano. Pasaron los días. Y mi abuela ya no hablaba. Solo se sentaba frente al árbol. Como si lo esperara. Hasta que una noche, desapareció. Buscaron por todo el monte. Los vecinos, la policía, todos. Pero nadie la encontró. Solo hallaron su sombrero, colgado en la rama más alta del árbol. Y al pie del tronco, una marca en la tierra. Como si alguien hubiera sido arrastrado hacia dentro de las raíces. Desde entonces, ese árbol creció más. Ahora es más alto que la casa misma. Y cada vez que alguien muere en el pueblo, dicen que se escucha una risa entre sus ramas. Yo no he vuelto. Pero a veces, en sueños, veo a mi abuela parada frente a ese árbol. Ya no está vieja. Pero sus ojos, ya no son de ella. Y en los sueños siempre me dice lo mismo. No me busques. Él ya me dio raíces. Y pronto, vas a tener las tuyas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gusta explorar lo aterrador y descubrir los secretos que esconde la oscuridad del campo, te invito a suscribirte al canal. Dale like si esta historia te puso los pelos de punta y comparte con alguien que se atreva a escucharla. Y ya sabes, activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque esto, recién comienza. Nos vemos en el siguiente relato.